Profe, qué pena. ¿Es posible que nos pueda enviar las diapositivas de la modernidad? Mañana se las envío. Bueno, señora, Con gracias. mucho gusto, sí. Bien, bien, vamos entonces a ver, no sé si ya tengan alguna pregunta como para hacer algún repaso. Si tienen alguna pregunta especial, recuerden que hablábamos de la pintura de la Edad Media para poder ver las características de la Edad Media que nos estaba mostrando. Y creo que fue claro, pero si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Que la pintura tenía mucho que ver con esa hegemonía que estaba ejerciendo la Iglesia Católica. ¿Ve? Que está dentro de, sí, dentro de la Iglesia Católica. Pero pasamos a ver precisamente ya el Renacimiento, que es un periodo de transición de la Edad Media a la moderna. Entonces vemos las diferencias ya en el Renacimiento, que la pintura nos dice otra cosa, está denunciando otras cosas la pintura. Entonces por eso es importante, por eso vimos ese tema y me parece importante hacer un recuento muy somero, pero si hay preguntas yo me detengo porque es un periodo, porque el Renacimiento es importante verlo. El periodo está dentro de la modernidad, pero lo llamamos como periodo de transición, porque todavía se están dando cosas de la Edad Media que están como languideciendo, pero al mismo tiempo se está recibiendo todo lo que viene del exterior, todo lo que viene de la cultura grecolatina. Entonces, por eso es que se llama de transición, como para reafirmarse en la modernidad, ¿no es cierto? Entonces, por eso mismo cambia la manera de entender al ser humano y el mundo en general. Hay un cambio fuerte porque el hombre ya, mire, ya cambia la manera de entenderse a sí mismo y de entender al ser humano en general, ¿ve? Porque ya el hombre empieza a hablar de lo que ve, y es autónomo en el arte, ya empieza a hablar de lo que ve, de lo que siente. No hay quien le diga qué hacer, sino que el pintor ya se expresa de acuerdo a lo que ve. Aquí vemos el nacimiento de Venus, precisamente de Sandro Botticelli, que precisamente es el nacimiento de Venus, traído de la mitología griega. Entonces ahí podemos ver que en pleno renacimiento, pero estamos viendo muchas cosas precisamente de la cultura grecolatina. Entonces continuamos. Veíamos entonces de ese arte renacentista que se centra en el hombre. Recuerden que estamos pasando del teocentrismo al antropocentrismo. Teocentrismo, todo centrado en Dios, y antropocentrismo, todo centrado en el hombre. Hay un cambio muy fuerte, porque es como yo estar como en la pintura, elevando mis ojos hacia el cielo, pero entonces ya aquí en el Renacimiento los bajo y empiezo a mirarme a mí mismo, al hombre, ve, y a darle todos los privilegios al hombre. Entonces, el arte renacentista se centra en el hombre, dejando de lado el pensamiento dogmático religioso. Quiero que entiendan muy bien esto, si hay alguna pregunta. En el Renacimiento el hombre recupera su protagonismo como primer objeto artístico, busca el realismo, la figura humana en armonía con la naturaleza, se caracteriza por ser el arte francés, ¿no? Vemos entonces la modernidad, esto es importante, que es un periodo histórico que se forja a partir de tres grandes acontecimientos, como decíamos, el descubrimiento de América, el Renacimiento y la Reforma Protestante. Ya hablábamos la vez pasada de la Reforma Protestante, que obedece a qué? Es como una posición contestataria ante la Iglesia Católica, porque la reforma quiso precisamente acabar con esa hegemonía, los comportamientos que tenía la Iglesia Católica, que no estaba ganando nada porque era un dominio permanente, un dominio que alteraba muchas cosas, que daba el trato a los feligreses o a las personas que no debía ser. Entonces es una época, la modernidad es una época de cambios profundos en la sociedad occidental. ¿Por qué se dan todos estos cambios? Porque traemos precisamente de toda esa cultura grecorromana o grecolatina
y estábamos aplicando al momento actual lo que se trajo. Entonces, imagínense. Por eso la edad moderna, la idea inicial de la edad moderna, tengamos muy en cuenta esto porque creo que está dentro de la evaluación, que la idea inicial de la edad moderna, ¿cuál era? Crear una disciplina para estudiar las sociedades humanas y todos los fenómenos sociales que en ellas se daban. O sea, que se dedica a estudiar el hombre como un conejillo de laboratorio. El hombre ya se empieza, cuando decíamos ahorita en el Renacimiento, ya se objetiza el hombre para estudiarlo como si fuera un objeto. Se estudia la realidad de manera fenoménica, causal y determinista al proclamar la existencia de leyes absolutas en el orden natural y el social. Esto es importante que sepamos porque ya se empieza a absolutizar lo relativo. Yo creo que ya entienden muy bien esto porque lo hemos visto de muchas maneras. Como les decía, debemos tener muy claro esa absolutez. ¿Qué es el absoluto? Eso es importante. Es algo eterno que se vale por sí mismo, no depende de nadie. Y en el mundo temporal no hay un ser que sea absoluto, para nada. Pero el hombre ha querido darle esa absolutez a lo que hace, al mismo hombre. Entonces está absolutizando lo relativo, porque en el mundo temporal todo puede ser relativo, todo puede cambiar, todo puede deshacerse, todo puede desdibujarse, pero el absoluto no. Entonces quiero que entiendan muy bien esto. Vemos entonces acá, veíamos el video, pero pues ya lo vimos, y pasamos a las metarrelatos o metanarrativas, que quiero que tengan muy presente esto, que son filosofías que pretenden abarcar la totalidad de la historia. O sea, hay unos autores que quieren precisamente poner en práctica sus ideas, no importándole qué había, qué no había, porque la modernidad no es planeada, no es diagnosticada. Y cuando decimos qué estaba pasando en la Edad Media y en el Renacimiento, seguro que no vamos a cometer los mismos errores ya dentro de la modernidad. Pero no sucedió eso. Y por eso los hombres dicen que pretenden abarcar, que son filosofías que pretenden abarcar la totalidad de la historia. Son discursos totalizantes y multiabarcadores, es decir, lo abarcan todo. Vemos entonces, como les decía ahorita, miremos acá, que me pasé. En estas filosofías o en estos metarrelatos en los que se asume la comprensión de hechos de carácter científico, y lo vamos a ver, histórico, religioso, social, etcétera, porque recogen toda la totalidad de la historia de forma absolutista. Ahí pueden ver a todas las ciencias. Acuérdense cuando veíamos en el primer módulo qué tan importante o qué tan mal está cuando trabajamos la ciencia, lo histórico, lo religioso, lo social, sin partir de la creación. ¿Ve? La soberanía de las esferas. Acuérdese cuando lo vimos, que el hombre fracasa si lo que hace, lo hace no partiendo de la creación, del creador. ¿Ve? Porque de ahí viene todo. Esa es la verdadera creación. Todo. Dios lo creó todo. Que el hombre descubre por la misma inteligencia que Dios le da y por el hombre también dedicarse a estudiar y a ser una persona preparada para Dios usarlo. Pero todo lo que existe es creado por Dios. El hombre solo descubre lo que Dios ha creado. ¿Ve? Entonces, que te quede esto muy claro. Hablábamos entonces de Antonio Cruz, que es el que escribe la gran parte de este módulo, que inclusive ahorita voy a leer algunos apartes para que vean cómo él habla de estos autores. Entonces, para Antonio Cruz
son mitos modernos. Él dice, no son metarrelatos ni metanarrativas. No digamos eso porque la palabra meta es algo muy profundo. Y aquí, los metarrelatos y esta parte es muy de las ideas, es pura ideología de los representantes de la modernidad. Entonces, él dice, son mitos modernos, que son realizaciones del hombre, son historias que está contando el hombre, esos son los mitos modernos, no hay que ponerle tanto misterio. Son expresiones elaboradas de las viejas utopías o sociedades imaginarias perfectas. El libro de Antonio Cruz se llama Sociología, una desmitificación. ¿Qué quiere decir? Él está desmitificando, le está quitando ese misterio que le ponen a todo esto y está diciendo, sencillamente son expresiones elaboradas de las viejas utopías. O sea, todo lo que ha sido imposible realizar y se están retomando eso. Estos autores están retomando eso. Son expresiones elaboradas de las viejas utopías o sociedades imaginarias perfectas. Acuérdense que no hay nada perfecto. Lo hablábamos en la clase pasada. Entonces, vemos aquí el primer representante de los metarrelatos o los mitos. Acuérdense que vamos a hablar es de mitos. El mito del príncipe nuevo, del fin justifica los medios, que es Nicolás Maquiavelo. Este hombre es fundador de la ciencia política moderna, por eso, por ese título, que es fundador de la ciencia política moderna, pues todo gobernante que se respete tiene su libro debajo del brazo que se llama El Príncipe, ¿no es cierto? Sus ideas, oiga pues, si todos lo acogen, pero mire qué pasa, sus ideas rompieron con la concepción religiosa que se tenía de los gobernantes hasta el final de la Edad Media. Entonces, ¿rompieron con qué? Con la concepción religiosa. ¿Por qué? Vamos a ver si nos dice acá. Que se tenía de los gobernadores hasta el final de la Edad Media. O sea, que él es un contestatario de lo que vio en la Edad Media, porque él es de transición. Ahí podemos ver, es de 1439 a 1527. Él vive la transición. Dice, el príncipe debía incurrir en ciertos vicios susceptibles de transformarse en virtudes. O sea, el dicho de él, el fin justifica los medios. Ahí arriba que lo decíamos. Es decir, lo que haga el príncipe está bien. Así esté atropellando a los demás. Eso es, en palabras más, palabras menos, eso es. El príncipe debía incurrir en ciertos vicios susceptibles de transformarse en virtudes. O sea, que el gobernador puede cometer los errores, pero no verlos como errores. ¿Ve? Acuérdense la palabra de Dios cuando dice, hay de los que ven lo bueno en lo malo y lo malo en lo bueno. Y eso es lo que pasa. Razones de Estado se convierten en virtudes políticas, según él, lo dice en El Príncipe. Vemos precisamente que el concepto de razón de Estado lo llama él, las medidas que debe tomar el gobernante para salvaguardar la salud pública estatal. Pero vemos que este hombre, Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, inicialmente era un hombre honesto, buen ciudadano y excelente padre, porque iba a misa todos los domingos, no faltaba. Entonces, ¿qué pasó? Los detractores, porque dicen lo contrario, los detractores dicen que es un ser corrupto, perverso, egoísta y corrupto. ¿Ve? Entonces, ¿por qué? ¿Fue que cambió o qué pasó con él? Entonces, ¿qué pasa con él? Él trabaja, es secretario de la Segunda Cancillería de la República de Florencia, que fue el periodo de mayor confusión política de las repúblicas italianas. Entonces él aprendió de toda esa corrupción. Y además él fue despedido por los Médicis, o sea que él estaba muy posesionado, pero lo sacaron de una manera no muy agradable. Por eso su pensamiento político se radicalizó, que es lo que escribe precisamente en El Príncipe, porque de ahí que sus ideas han causado desgracia en los terrenos de la historia, porque escribió el libro con resentimiento, porque él se quedó en el aire. Entonces fue y aprendió de lo que había visto en la Segunda Cancillería de la República de Florencia. Entonces escribió, El Príncipe ya resentido, se apartó para escribir este libro. Entonces, ¿cuál es el mito del maquiavelismo?
que su política ignora la dimensión moral. Ignora la dimensión moral, él deja de lado todo esto. No le importó, dejó como esa parte religiosa de él y se dedicó fue a sacar ese resentimiento que tenía. Entonces, política que ignora la dimensión moral y acepta cualquier medio para lograr los objetivos perseguidos. Entonces, todo eso lo aprendió. Sabemos que utilizando muy bien esta frase, el fin justifica los medios, puede servir, pero él lo utilizó precisamente y sugiere utilizarlo para tapar lo malo. Entonces ahí vemos. Vemos a René Descartes, que es el mito de este hombre se llama el mito de la razón o de la mente humana como el punto de partida de todo conocimiento. Miren que en René Descartes se da el racionalismo. No, es la razón, pero la convierte en racionalismo, es decir, le convierte la razón, la absolutiza lo relativo, porque la razón es relativa, pero él la absolutiza, porque dice el mito de la razón o de la mente humana como el punto de partida de todo conocimiento, y el racionalismo, ¿qué es lo que busca? Exclusivamente el conocimiento, no pensando en nada más, y eso lo hemos visto también. Entonces es primer racionalista de la edad moderna, que sembró el germen de la incredulidad propia de la Ilustración. O sea, que él decía que todo tiene que partir de la razón y terminar con la razón. No da campo a las emociones, no da campo al sentido, a las emociones, no da ese espacio. ¿Ve? Descartes era un hombre muy inteligente porque, como dice, el mito de la razón, o dice, es muy importante porque el mito de él fue el más omniabarcante de la modernidad. Yo les he dicho, creo que varias veces, que aquí, digamos, la misión que tenemos con esta materia es mostrar precisamente lo que no muestran en las universidades de estos autores, porque a estos autores se ven siempre en muchas de las carreras, lo que es derecho, se ven algunos, en filosofía sí que es cierto, y en sociología sí que es cierto, pues yo les he dicho no, yo no soy ni psicóloga, ni socióloga, ni nada, pero en todo lo que estudié sí vi mucha sociología, y complementando con lo que he aprendido precisamente en el IBLI y el FACTER, entonces Dios me ha permitido mostrar lo que necesitamos saber, porque yo sé que muchas cosas que fueron buenas en su momento de Descartes, y no lo quiero demonizar, sino que también ver eso, pero ustedes lo saben por la academia secular. La academia secular enseña para formar a las personas de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Pero nosotros aquí, en este contexto cristiano, estamos viendo con lo que no podemos pasar desapercibido. No podemos tragar entero. Entonces, ¿qué pasa? Ahí estamos viendo las diferencias de la razón y el racionalismo. ¿Qué es lo que buscaba este hombre? ¿Ve? Y miremos entonces, mito más omniabarcante de la modernidad, racionalismo, dio lugar a todas las utopías modernas. ¿Qué entendemos con eso? Dio lugar a todo lo irrealizable. Creían que con la razón iban a transformar el mundo. Y no, si es utopía es algo irrealizable, ¿no es cierto? Entonces dio lugar a todas las utopías modernas, se basó en la duda metódica, el racionalismo y la búsqueda de un conocimiento verdadero y seguro, porque él decía que precisamente la razón es la única que nos dice si nuestros actos están bien o mal. Y eso no es así, eso no es así. Vamos a mirar a los otros, con eso entendemos un poquito más. Entonces, René Descartes pretendió demostrar la existencia de Dios y la esencia del alma humana desde la razón física y metafísica. Ahí fue donde cayó, porque la frase célebre de él es pienso, luego existo. Y fue cuando tuvo esa iluminación, que fue muy bonita, o sea que podemos ver que todos estos autores fueron iluminados, pero entonces, ¿qué pasa? Cuando él dice pienso, luego existo,
Y dice, si pienso es porque existo, y si existo es porque dependo de alguien, alguien me creó. Pero ¿cuál fue el error de él? Que pretendió demostrar la existencia de Dios. Y la esencia del alma humana es de la razón física y metafísica. Y eso es imposible, ¿ve? Entonces, no más el pretenderlo es absolutizar lo relativo, porque eso fue lo que hizo, ¿ve? O relativizar lo absoluto. Él relativizó lo absoluto, porque pretendió demostrar la existencia de Dios, ¿ve? Pretendió relativizar a Dios, pretendió relativizar lo absoluto. Y la esencia del alma humana es algo que es imposible. Sustituyó al Dios cristiano por la diosa razón, ¿ve? Mire lo que hizo. Fundamenta ideas metafísicas como la idea de Dios. Solo puede existir aquello que se puede pensar, no experiencia sensible. Ahí está. No experiencias. Es solo lo que yo pienso, pero para él no hay esa confrontación con las emociones. Y des en cuenta que eso es estar incompleto. Ahorita que veamos a Luke, vamos a ver por qué es incompleto. Porque mire lo que dice. Solo puede existir aquello que se puede pensar, no experiencia sensible. Él no acepta la experiencia como la acepta Luke. ¿Ve? Entonces, el pensamiento era el que dictaminaba lo que era verdadero o falso. Solo el pensamiento, sabiendo que uno tiene que confrontar con la realidad lo que es verdadero y falso. Y él no. Él decía que la razón era lo único, con lo único que dictaminaba lo que era verdadero o falso. No lo que detectan los sentidos. Con los sentidos es que terminamos de elaborar el conocimiento, pero él no le daba crédito. Su filosofía constituye la frontera intelectual entre el Renacimiento y la Edad Moderna al inaugurar el idealismo. ¿Ve? ¿El idealismo qué es? Vivir solo de las ideas, solo las ideas, sin aterrizarlas en la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que dentro de la modernidad se da el contractualismo. ¿Y qué es el contractualismo? Es una corriente moderna de filosofía política y del derecho, es decir, cuando se crea el Estado. Explica el origen de la sociedad y del Estado como un contrato original entre humanos que aceptan una limitación de las libertades a cambio de leyes que garanticen la perpetuación y ciertas ventajas del cuerpo social. Esta teoría pone las bases teóricas de la sociedad civil moderna. Es decir, el contractualismo viene del inglés contract, de contrato. Entonces, la creación del Estado, para la creación del Estado se creó a partir de dos teorías, que es la teoría naturalista y la teoría contractualista. Entonces, ¿qué pasaba? El hombre estaba en estado natural, no había llegado al nivel de civilidad, no llegaba al nivel de civilización, porque estaba en estado natural, porque estaba libre, porque no tenía nadie quien le dijera qué hacer o cómo hacerlo, ¿no es cierto? Entonces el contractualismo es esto. Se trata precisamente de estos autores. En el orden de esta diapositiva está Rousseau, Hobbes y Locke. No les he preguntado si están viendo las diapositivas. ¿Todo está bien? Sí. Sí, señora. Entonces, vamos a ver qué opinan estos hombres o qué es lo que hacen con ese dentro del contractualismo. Veamos a ver qué es lo que hacen. Entonces, aquí vemos en el orden que debe ser. Está Thomas Hobbes, ¿no es cierto? Y él habla del estado de la naturaleza del hombre, que el hombre no puede quedarse en ese estado de naturaleza, porque dice, es necesario un poder absoluto, una ley autoritaria de un Estado fuerte y autoritario para no caer en la anarquía y la guerra. ¿Qué pasa con este señor? Ya es una anarquía lo que él quiere. Él quiere es un poder absoluto, ¿ve?
una dictadura con el ser humano, porque lo que él crea, dice contrato, dice la sociedad humana debe su posibilidad a un contrato para asegurar la integridad y la paz social, y no a la naturaleza ni a Dios. O sea que el hombre solo vivía a partir de ese contrato, entregaba todos los derechos al gobernador, al rey, todos sus derechos. Él tenía que pedir permiso para todo. O sea que ahí podemos ver que el contrato de Thomas Hobbes es muy dictatorial. Pues imagine cómo se llama, monarquía absoluta. Entonces, que el Estado hace un compromiso libre entre individuos de someterse a las leyes que expresan la voluntad general. Entonces, ya vemos vamos a ver las diferencias entre estos tres autores. Ya sabemos que Thomas Hobbes es dictatorial, porque él no le da oportunidad al hombre para estar libre para nada. ¿Ve? Dice, es necesario un poder absoluto. ¿Ve? Una ley autoritaria de un Estado fuerte y autoritario, o sea que por ningún lado se podía escapar. Pero ¿por qué el hombre entonces aceptaba ese contrato? Porque el hombre también estaba libre, pero esa libertad le costaba muy cara, no tenía que comer, no tenía cómo defenderse, cómo vivir. Entonces preferían someterse a ese contrato con tal de tener comida y tener un techo y tener lo necesario, ¿no es cierto? Pasamos entonces a John Locke. John Locke, ¿qué dice sobre el estado de naturaleza? Dice, si el ser humano no atropellara los derechos de sus semejantes, no habría necesidad de legislación, porque las leyes divinas bastarían. El legislador último es Dios. Recuerden que John Locke es una persona protestante. Lo menciona mucho el pastor Darío en la iglesia. Entonces, él es protestante y por lo tanto él es más misericordioso con el hombre. Porque dice que sería muy bueno que el hombre no necesitara de un contrato. Pero si el ser humano no atropellara los derechos de sus semejantes, pero también ve que el hombre también necesita organizarse. Dice, no habría necesidad de legislación, las leyes divinas bastarían. ¿Ve? Acuérdense que en la Biblia cuando renunciaron a que Dios fuera el que los dirigiera y pidieron un gobernante, pidieron un rey, que ahí fue cuando eligieron a Saúl. Ahí estamos en las mismas. ¿Sí ve cómo es el hombre? ¿Qué dice sobre el contrato John Locke? Dice, la monarquía absoluta o el poder total del soberano serían intrínsecamente malos, porque anularían la libertad original con que fue creado el ser humano. Eso se llama liberalismo político. Si se dan cuenta cómo John Locke ya es más misericordioso, ya le da más libertad al hombre. Dice, si hay que tener un contrato porque el hombre sí necesita un cierto control, pero la monarquía absoluta o el poder total del soberano serían intrínsecamente malos para el hombre, porque anularía la libertad original del hombre, ¿ve? Con que fue creado. Dice entonces el Estado, los hombres no regalan sus derechos naturales, los prestan al monarca, pero regalarlos no, como exigía Thomas Hobbes, tenían que entregar todo. ¿Cómo se llama entonces en el contrato de Locke? Monarquía parlamentaria liberal. Recordemos que John Locke es el creador del liberalismo. ¿Ve? Liberal. ¿Sí ve? Hay libertad en él. Pasamos a Juan Jacobo Rousseau. Hemos visto un extremo. Vemos un extremo en Thomas Hobbes. John Locke ya suaviza las cosas, pero veamos entonces qué pasa con Juan Jacobo Rousseau. Rousseau dice que el hombre en estado natural, el hombre primitivo sería inocente, pues no habría pecado original en él, ni por tanto necesidad de ningún pacto social que lo librara de sí mismo. Él dice que el hombre debe conservarse lo que más se pueda en su estado natural, que porque el hombre es bueno por naturaleza, el hombre es bueno porque en su estado natural, porque acaba de salir de las manos de Dios, por lo tanto no puede ser malo. Ya le da toda la libertad al hombre,
Por eso lo llama, que hay que conservar en el hombre ese buen salvaje, lo llama el buen salvaje, que hay que tratar de que no pierda ese estado natural, a pesar del contrato, que tenga todas las libertades. Ahorita vamos a hablar un poco más de este autor y nos vamos a dar cuenta que ya da demasiada libertad. Entonces, el contrato de Rousseau dice, este pretende liberar al individuo de cualquier culpa o pecado original. Recordemos que Juan Jacobo Rousseau es pelagiano. Él aplica en todo lo suyo el pelagianismo, que ya ahorita vamos a ver. Este pretende liberar al individuo de cualquier culpa o pecado original, acusando a la sociedad de todos los males existentes para su posible redención. Dice que el hombre nace bueno y la sociedad es la que lo corrompe. Entonces, a partir de Rousseau, el hombre dice que pide derechos, pero no cumple con deberes, que porque la sociedad es la que lo daña, que por lo tanto él hace lo que quiere porque es la sociedad que lo daña. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Qué dice el Estado en cuanto a Juan Jacobo Rousseau? Democracia directa, por no decir democracia abierta. Democracia, soberanía popular. Entonces vemos más o menos, muy someramente, porque ya les digo, estamos viendo es lo que necesitamos nosotros en nuestro contexto cristiano. Entonces vamos a ver, a cada uno de estos autores los vamos a ver un poquito más. Thomas Hobbes, como decíamos, que es el del mito del contrato social o del gobernante que tiene siempre poder absoluto sobre el pueblo, poder absoluto. Filósofo político, teórico del Estado, filosofía materialista. Ya estamos viendo, ¿no? Materia-forma, lo que nos trajeron en el Renacimiento, ¿ve? Filosofía materialista del siglo XVII. Dice, el hombre pasa de su estado natural al civil cuando entrega sus derechos naturales al rey, monarquía absoluta. Evita que el hombre sea un lobo para el hombre. Él dice que el hombre no teniendo ese contrato ni el control del Estado, que el hombre se convierte, que el hombre es un lobo para el mismo hombre, o sea que se matan entre sí, porque llega a una anarquía si no tiene ese control. Entonces dice que el hombre puede pasar de esa anarquía a la monarquía teniendo un contrato con el Estado. Eso lo escribe en un libro que se llama Leviatán. Entonces, filósofo inglés, considerado al lado de Maquiavelo como el fundador de la moderna ciencia política, su pensamiento directamente relacionado con el de Descartes. ¿Sí ve? Tiene mucho de Descartes en cuanto a lo racional o el racionalismo, la otra gran alternativa del siglo XVII al concepto de razón. O sea que lo comparan con Descartes. Vamos a ver entonces. Vemos aquí entonces a John Locke, que es el de la teoría del entendimiento humano. Ahí mismo ve uno cómo hay más sensibilidad en este autor. Dice, teoría del entendimiento humano. Siempre escribió queriendo entender al ser humano. Estado natural, cierto estado de libertad, dice, pacto social. Estado natural, cierto estado de libertad, o sea que él no le quita la libertad total al hombre a través del pacto que hace. Fue el primero en negar la existencia de las ideas innatas y en afirmar que la conciencia del ser humano está vacía hasta que no recibe la información que le llega de la experiencia. Si él dice que niega la existencia de las ideas innatas, ¿ve? ¿Por qué? Porque Descartes es el que dice que nacemos con ideas innatas en la conciencia, ¿ve? Dice que ya uno nace con las ideas en la conciencia, ¿ve? Mientras John Locke afirma que la conciencia del ser humano está vacía hasta que no recibe la información que le llega de la experiencia. O sea, que Descartes es racionalista, ¿no es cierto? Mientras John Locke es precisamente todo lo contrario. Él se va a la experiencia. La experiencia es la que le permite al hombre elaborar cómo ha de ser el conocimiento. Y ahorita lo vamos a ver.
Con su exaltación del conocimiento sensible cambió de forma radical la historia de la filosofía y de las ciencias sociales. Y vamos a ver qué es lo que nos deja John Locke, que por ser precisamente protestante le aprendemos mucho de él. Dice, John Locke es el padre del empirismo inglés porque él habla que es la experiencia por medio de la cual elaboramos el conocimiento. Eso se llama empirismo inglés, ¿no es cierto? Entonces, es la teoría sensualista, de sentido, ¿ve? Teoría sensualista, que son las impresiones o sensaciones externas que se van acumulando en las personas a lo largo de la vida. O sea, que él dice que es a partir de la experiencia que se elabora el conocimiento. Vamos a ver entonces en qué se parece a Descartes. Constituyen estas experiencias, constituyen el punto de partida para que el pensamiento perfile y conforme el espíritu del hombre. Claro, las experiencias son las que nos hacen más sabios porque analizamos las experiencias que hemos tenido y las que estamos teniendo en un momento dado. Porque cómo elaboramos conocimiento, partimos de esto que tenemos precisamente en nosotros, de esa estructura interna a la externa, cuando comparamos las experiencias que vamos teniendo en nuestra mente y las experiencias nuevas y las estamos confrontando, y ahí precisamente estamos elaborando conocimiento, pensamiento, ¿no? Entonces, esa teoría sensualista, que son las impresiones o sensaciones externas que se van acumulando en las personas a lo largo de la vida, constituyen el punto de partida para que el pensamiento perfile y conforme el espíritu del hombre. Esto abrió la puerta del estudio científico del ser humano. Imagínense tan importante lo que plantea John Locke. Claro, es muy importante. Y esto, ahí sí cabe el cuento, nos conviene, ¿no es cierto? Porque ahí es donde vemos quién no ha vivido la experiencia. Yo sé que todos los que estamos aquí hemos vivido la experiencia con Dios. Eso nos tiene acá, y la experiencia es la que nos ha hecho crecer en la fe, porque hemos experimentado la gloria de Dios en nuestras vidas. La fuente del conocimiento no era la razón, sino la acción del mundo sobre la persona. Entendamos eso. Llegar a conocer algo dependía de la experiencia de los sentidos, de la verificación práctica. Es decir, yo tengo que verificar en la práctica lo que estoy pensando, lo que estoy aprendiendo, para que sea un conocimiento más seguro. Eso es lo que está diciendo. La fuente del conocimiento no era la razón, o sea, que está refutando a Descartes. La fuente del conocimiento no era la razón, sino la acción del mundo sobre la persona, lo que yo aprendo de la realidad. Llegar a conocer algo dependía de la experiencia de los sentidos. Mis sentidos, ¿qué me dicen? De la verificación práctica, y vamos a ver un ejemplo. No solo de la argumentación teórica, como lo dice Descartes. Entonces, ¿qué más vemos de John Locke? El padre del empirismo inglés. Dice, el mito de que la propiedad privada es tan sagrada como la vida humana. Algo que le vetaba el pastor Darío a John Locke es precisamente que pone de primero que la propiedad privada es sagrada. Es tan sagrada como la vida humana, le da un primer lugar, sabiendo que la vida humana es la que tiene que tener el primer lugar. Entonces se equivocó en eso. Nacemos con libertad, dice John Locke. Propuso una teoría del contrato social para legitimar al gobierno y la idea del derecho natural a la propiedad privada. John Locke siempre favoreció al ser humano, siempre lo favoreció dentro de ese contrato, como lo pudimos ver. Entonces, vemos aquí cómo es el pensamiento de John Locke, del empirismo inglés. Es una teoría liberalista, es una forma de pensar moderna. El hombre saca adelante a su nación. Nacemos sin ideas, con igualdad. Por lo tanto, nacemos con libertad. Ahí en el conocimiento del hombre es que escribe todo esto.
vivir con los demás para fundar el Estado, con el fin de que éste proteja al hombre. Importante eso, pero entonces vamos a ver lo del conocimiento. ¿En qué se parece Descartes a John Locke? Eso es lo que tenemos que ver. ¿En qué se parece y en qué difiere? ¿Ve? Descartes, hablamos de racionalismo, es decir, reflexión, experiencia interna. Ideas innatas se originan en el ámbito de la conciencia. Razón, análisis teórico de las explicaciones, conocimiento no tiene límites. Entonces, ¿qué dice John Locke? John Locke es el empirismo, sensación. Está hablando ya de las sensaciones, experiencia externa, o sea, de lo que nos viene del mundo, de lo que nos viene de la realidad, de lo que nos viene de la experiencia. Dice, niega las ideas innatas, de acuerdo con Hobbes. Se adquieren por medio de los sentidos. El límite del conocimiento es la experiencia. Entonces, ¿en qué se parecen? Dice, similitudes asignan al pensamiento la importancia de la razón. Claro, ¿qué es lo que dice John Locke? John Locke dice precisamente que las experiencias son las que podemos convertir en pensamiento y en conocimiento, pero en ese proceso de conversión estamos utilizando la razón, pero él no pone la razón como las ideas innatas que se originan en el ámbito de la conciencia, que no las traemos, sino que la misma experiencia la que nos va dando como esa materia prima para elaborar pensamiento y conocimiento. ¿Ve? Por eso dice, el límite del conocimiento es la experiencia. Niega las ideas innatas. Se adquieren por medio de los sentidos. Claro, ahí está. Entonces, asignan al pensamiento la importancia de la razón. En eso se parecen. Entonces, ¿en qué difieren? Pongan atención, o sea que los dos tienen razón, pero ¿qué pasa? Porque los dos asignan la importancia de la razón al pensamiento. Pero ¿en qué difieren? En la manera en que cada uno considera que la mente o la razón humana adquiere y procesa sus ideas o contenidos. Lo que hemos estado hablando. ¿Cómo procesa Descartes? Descartes procesa, pero dice que es lo primero, que es el primer materia prima. Pero Locke dice que no, que es lo que procesa de la experiencia, lo que le va dando la experiencia y cómo lo procesa, confrontándolo con la realidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, tanto la sensación como la reflexión se conjugaban para constituir la fuente del conocimiento humano. Creo que es muy importante ver esto y vamos a complementar. ¿Cómo es la dialéctica teórica o el pensamiento lógico de Locke? Veamos, Locke tiene el método lógico, argumentación deductiva, o sea, que con la experiencia que la observa, utiliza un método lógico con la experiencia, argumenta deductivamente. Experiencia y experimentación, observación y recopilación metódica de datos, que eso es lo que nos dice este ejemplo de Mafalda. Dice, supongamos que constatas que uno y otro miércoles, aparentemente sin excepción, el plato principal del almuerzo en el bar es espagueti. ¿De qué está hablando ahí? De la experiencia, ¿no es cierto? La experiencia, ya tiene esa experiencia, por lo tanto ya tiene una argumentación deductiva, ya tiene una experiencia y experimentación, ya tiene una observación y recopilación metódica de datos. Entonces, ¿ya qué dice? Entonces decides que no almorzarás ahí los miércoles, porque los miércoles sirven espaguetes y a ti no te gustan. ¿Ve? Deducción, deductiva. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Método lógico le pone lógica a la experiencia que está teniendo y argumenta deductivamente. ¿Ve? De lo general a lo particular. Supongamos que uno y otro miércoles, aparentemente sin excepción, el plato principal del almuerzo en el bar es espagueti. De lo general a lo particular, ¿no es cierto? Experiencia, está viviendo la experiencia y la experimentación. Observa y recopila metódicamente los datos para poder llegar a esa conclusión.
Decide que no almorzarás ahí los miércoles porque los miércoles sirven espaguetis y a ti no te gustan los espaguetis. ¿Sí se dan cuenta qué es lo que plantea Luke? Es de la experiencia que elaboramos conocimiento. Ahí Mafalda elaboró conocimiento de que a ella no le gustan los espaguetis, por lo tanto no va los miércoles a este lugar, porque siempre sirven relativamente siempre, aparentemente sin excepción. El plato principal de los miércoles es espagueti. Entonces, ¿en qué difiere de Aristóteles? En el énfasis en la experiencia y la argumentación deductiva, basada en silogismos y no en la experimentación. Pues, difiere de Aristóteles. Pero entonces veamos acá el silogismo aristotélico. El silogismo es una forma de razonamiento deductivo e inductivo. El silogismo es una forma de razonamiento deductivo e inductivo, o sea, de lo general a lo particular. Consta de dos proposiciones como premisas y otra como conclusión. Esta es una inferencia deductiva de las otras dos. ¿Ve? Y aquí vemos el ejemplo. Entonces, es una forma, consta de dos proposiciones. Miremos las dos proposiciones como premisas. Dice, todos los seres humanos son mortales. Esto es deductivo, o sea, de lo general. Todos los seres humanos son mortales. Ahora, vamos a lo inductivo. Aristóteles es un ser humano, lo particular. Y la conclusión, que es una inferencia deductiva de las otras dos. Por lo tanto, Aristóteles es mortal. Esto es una conclusión verdadera. Aristóteles existió y Aristóteles es un ser humano y por lo tanto es mortal. Conclusión verdadera, porque este silogismo está lógicamente bien construido. Oigan, porque consta de ¿qué? De dos proposiciones como premisas y otra como conclusión. Eso lógicamente está bien construido. ¿Y qué más? La conclusión también es verdadera. ¿Ve? Porque estamos haciendo esta deducción y esta inducción y por lo tanto la estamos aterrizando en la realidad, porque Aristóteles existió y era mortal. ¿Se dan cuenta? Ahí esto es sí muy importante. Pero veamos qué pasa entonces. ¿Cómo es el conocimiento que nos plantean en la edad moderna? Otro silogismo. Todos los perros fueron cachorros. Eso es verdad. A nivel general eso es verdad. Todos los perros fueron cachorros. Claro, porque nacieron pequeñitos. Snoopy es un perro. Todos sabemos que Snoopy sí es un perro. Es un perro. Por lo tanto, Snoopy fue cachorro. Aquí, la organización del silogismo está bien. Lógicamente está bien elaborado. ¿Ve? Por lo tanto, Snoopy fue cachorro, porque está cumpliendo el orden, porque hay un razonamiento deductivo e inductivo en las proposiciones o premisas. Está bien. Y la conclusión también, por lo tanto, Snoopy fue cachorro. Lógicamente está bien construido. Pero ¿qué pasa? Silogismo válido desde la lógica. Pero la conclusión tiene un carácter falso. ¿Por qué? Ya que Snoopy es un perro ficticio y nunca fue cachorro. El Snoopy que conocemos es de las caricaturas. ¿Sí o no? No existió. O sea, ¿qué nos está enseñando estos silogismos? Que a veces no solo hablando lógicamente construimos verdadero conocimiento. Porque podemos precisamente en una de las premisas decir algo que no hemos confrontado con la realidad. ¿Ve? Dice, Snoopy es un perro. Probablemente, o lo sabemos por ciertas razones, pero por lo tanto Snoopy fue cachorro. No porque Snoopy no fue un perro real. No lo pudimos confrontar con la realidad. Entonces esto es lo que nos enseña en la modernidad estos pensadores. Y es muy importante
es muy importante. Pero si no hiciéramos la excepción, por ejemplo, con Descartes, que él crea es el racionalismo, él comete ese error, que se llega es al racionalismo. No, no utiliza la razón como razón combinada con la experiencia. Eso es lo que queremos ver. Preguntas hasta el momento. ¿Sí se ha entendido? Sí, Sí, pero como duda. ¿Como que hay duda o qué? nos quedamos pensando en Snoopy. No se me Eh, distraigan. eh, no, pero sí, digamos que esa parte de esa lógica que estás ahí explicando, sí pues la entiendo, que como de un tema sale una afirmación inicial, sale otra y entonces a partir de esa se deduce una final, pero Exactamente. que hay veces puede llegar a ser verdadera, pero en esa última pues no sería correcta. Podemos ser muy Ese es el tema. lógicos, Sí. pero no estamos aterrizando el pensamiento en nuestra realidad, en nuestra experiencia. ¿Sí ve? Por eso es Mm. que dice, usted tiene mucha lógica, pero lo que está diciendo no tiene asiento en la realidad. ¿Ve? Entonces, se tiene que combinar. Así Descartes haya creado el racionalismo y dice que es de la única manera que se encuentra el conocimiento. Ahí es donde vemos donde está errado, ¿eh? Aunque para la academia secular, eso es perfecto, ¿ve? Por eso es que estamos hoy, precisamente, ahora, todo lo que vamos a ver de aquí en adelante es racionalismo. Y el hombre se quedó en ese racionalismo, terminacionismo, que cuando termina en ismo es una ideología. ¿Y qué es una ideología? Una ideología es algo, es cuando el hombre ha absolutizado lo relativo. Y eso no va con Dios. Eso no va. Es una idolatría. Bien, vamos entonces a seguir. ¿Por qué no me da esto? Perdón. Profesora. Bien, ya. Amanda Entonces, tiene una pregunta. ¿quién tiene una pregunta? Terminemos. Amanda, ok. Marta, espero termino ya este tema que ya lo soltamos y te atiendo con mucho gusto. Dice, el pensamiento lógico. El pensamiento lógico. ¿Qué dice Luke? El conocimiento del hombre no puede ir más allá de su experiencia, ya lo sabemos. ¿Qué dice Platón? Recordamos conocimientos de otras vidas, de otras experiencias, ¿no es cierto? Tomás de Aquino, lo que está en nuestro intelecto tiene que haber estado antes en nuestros sentidos. Ahí está opuesto a Descartes, ¿sí ve? Lo que está en nuestro intelecto tiene que haber estado antes en nuestros sentidos, experiencia. O sea que estamos hablando de las experiencias que heredamos de nuestros antepasados, experiencias. ¿Y qué dice Leibniz en el siglo XVII? Pese a que la mente pueda parecer una tabula rasa, Descartes, al nacer, cuenta con un conocimiento innato que la experiencia descubre gradualmente. Pese a que la mente pueda parecer una tabula rasa, al nacer, cuenta con un conocimiento innato que la experiencia descubre gradualmente. ¿Se dan cuenta? Ahí queda confirmado lo que hemos hablado. Entonces, ¿por qué hablamos de Aristóteles? Porque Luke siguió mucho a Aristóteles y ya vimos en qué difiere. Pero porque Aristóteles escribió el Organum, que es algo escrito por Aristóteles como tratado fundamental de la lógica. Representa la base del pensamiento de Aristóteles. Así que ahí tienen a los buenos lectores. Mientras Luke escribió Novum Organum para exponer su propio método lógico, inaugurando la argumentación inductiva alimentada por la experiencia y la experimentación por contraste con la lógica de Aristóteles. Ahí se concluye ese tema. Bien, te escucho, Marta. No, profesora, en verdad no tenía una pregunta en sí del tema, solo quería decirle que como usted ya llamó lista, yo entré tarde para que por favor me tenga en cuenta. Ah, bueno, ¿tú eres Marta qué?
No, Amanda Arango. Ah, no, pero Amanda Arango sí la tomé, creo. Arango. eh, Arango. Ah, tienes razón. Habías quedado con falla, Arango. Ya listo, ya no te preocupes. Gracias. Bien. Entonces, pasamos a Juan Jacobo Rousseau. Como les dije, lo vamos a ver un poco más. El mito de la sociedad culpable o de que el hombre es bueno por naturaleza. Ahí lo seguimos diciendo, ¿no? ¿Qué hizo este Juan Jacobo Rousseau? Estableció la libertad como valor moral. ¿Ve? Como valor moral. La libertad. Por eso es que el hombre hoy en día ha convertido, ha absolutizado ¿cómo es? Relativizado la moral. El hombre estableció la libertad como valor moral y eso se lo debemos a Rousseau. Porque las nuevas generaciones dicen, desde que lo que yo esté haciendo me produzca satisfacción, es porque está bien. Imagínense, si lamentablemente todo lo malo nos produce satisfacción. Todo lo que no debemos hacer es producto de tentación, ¿o no? Entonces imagínense que la libertad que da Rousseau difundió los principios básicos de cualquier sistema democrático. Difundió los principios básicos de cualquier sistema democrático. Ahí se saltaba, como dicen, para hacer valer lo de él. Propuso el derecho como la principal fuente de orden en la sociedad. El derecho. Por eso es que los jóvenes de hoy en día piden todo el tiempo derechos. Y cuando se le habla de deberes, entonces ahí sí no, ¿no? Rousseau fue uno de los pensadores claves del siglo de las luces, de la Ilustración. Claro, el hombre se revela a reclamar, solo reclamar derechos. Mire, le debemos todo eso a este señor. Para Rousseau el hombre está resumido en sus dos más célebres frases. El hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Ya les dije precisamente que el pastor Darío veta a este autor porque él dice, el hombre no nace bueno, porque el hombre nace con esas experiencias de otras generaciones que vienen y como cuando uno ve un niño en un centro comercial que se tira al piso y se vuelve hasta morado de la rabia. Y resulta que el papá dice, oye, este muchacho ¿a quién salió? ¿Mm? Pero pensando un poquito dice, pues a mí, o a mi papá, o a mi tío. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está. El hombre no nace bueno. Por eso es que es tan importante organizar a un niño antes de los 5 años. Enseñarle a seguir órdenes, a seguir instrucciones, a obedecer, porque lo dice de muchas maneras en Proverbios que vamos a leer ahorita. Dice, el hombre es bueno por naturaleza, él lo dice, pero la sociedad lo corrompe. No es así. Hay inclusive una teoría pedagógica que dice que al niño hay que enderezarlo antes de los 5 años, ya después es muy difícil. ¿Ve? Entonces es cuando se corrige todo eso que traen, ¿ve? Con la ayuda del Espíritu Santo, porque le damos gracias a Dios y den gracias a Dios los que hasta ahora o se están casando o están teniendo sus hijos o los tienen pequeñitos, porque se están formando para saber formar a sus hijos. Como dice el pastor, la vara no los mata, la varita es necesaria. Mientras este señor dice que no. Dice, su pensamiento basado en la herejía teológica pelagiana, en versión laica, reeditada por él y combatida y condenada por la Iglesia. ¿Qué es el pelagianismo? Decir que no necesitamos de la gracia de Dios. ¿Mm? ¿Qué opinan de eso? Ahí cómo quedamos. Para Rousseau, la responsabilidad de los actos humanos no estaría de manera fundamental en los individuos que lo llevan a cabo. Entonces, para Rousseau, la responsabilidad de los actos humanos no estarían de manera fundamental en los individuos que los llevan a cabo. O sea, que le quita al hombre la responsabilidad de sus actos.
El hombre puede hacer lo que quiera, porque como él nace bueno y es la sociedad la que lo corrompe, entonces dice, es que es la sociedad la que me hizo así, por eso soy así. ¿Mm? Las razones por las cuales el pensamiento de Rousseau es ingenuo y peligrosamente optimista, oiga, hay mucho más, dice, porque la Biblia habla de la corrección de los hijos como un tema fundamental de la vida práctica cristiana. Claro, eso nos lo enseñan, porque es la infancia el periodo más adecuado para la instrucción y corrección de los hijos. Claro, ya después ya no quieren hacer caso. Porque la paternidad responsable pasa por la corrección firme pero amorosa de los hijos. Vamos a leer Proverbios 13:24. Una persona que lea Proverbios 13:24. Otra que lea Proverbios 29 del 15 al 20. Y otra que lea Proverbios 3:14. Vamos a leer para que nos demos cuenta qué nos dice la palabra de Dios. Proverbios 13:24 dice, no corregir al hijo no es quererlo, amarlo es disciplinarlo. Exactamente. Ahora 29 del 15 al 20. Veamos hasta el 20 nomás. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Hermano, una duda. ¿Nosotros tendremos apoyo de Ujieres de la iglesia? ¿Perdón? A ver, por favor. Me quedé en el 17. Sí. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras porque entiende más, no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El 20. Sí, bien. Gracias. Ahora 3:14, por favor. Proverbios 3:14. Sí. Porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Ahí está, ahí está. Miren que esto nos tiene que servir y mucho para de verdad llevarlo a la práctica. Entonces, pasamos ahora a Hegel. Ya sabemos mucho de Hegel, creo. Ya sabemos de Hegel que fue el sistematizador del pensamiento dialéctico, porque el pensamiento dialéctico viene desde los griegos, pero Hegel en su momento lo sistematiza, por decirlo de alguna manera, y es mucho el aporte que da a su sociedad. Pero ¿qué pasa? Lo que les he dicho, los hombres, Dios ilumina a todos los hombres son iluminados, pero hay hombres que o lo desechan o lo aprovechan pero se van más allá, que eso es lo que pasa con algunos de estos pensadores, ¿no? Dios le permite al hombre descubrir lo que Dios ha hecho para que él lo trabaje, lo mejore, ¿ve? Pero el hombre se va más allá, y eso fue lo que hizo Hegel. Dice, el mito de las revoluciones o de que la guerra es necesaria para el progreso humano. La dialéctica es el motor del progreso. Desde que se utilice bien, eso es verdad, como lo han podido ver. Progreso que parte de la historia y se realiza en esta. El idealismo dialéctico caracteriza su pensamiento y la manera en que ésta se manifiesta en la historia humana. Quiero es buscar acá de Hegel algo en el libro del que les he hablado, del pastor Cruz, Antonio Cruz. Y él de cada uno de estos autores les dedica unas páginas y profundiza mucho. Nosotros no podemos darnos ese lujo, pero sí voy a leer aquí para que se den cuenta cuál era el propósito de Hegel. Dice, Hegel creía que la evolución histórica de la humanidad debía entenderse como un movimiento guiado por la razón y por la providencia,
A pesar de las grandes crisis sociales de las revoluciones, las guerras y las injusticias de todo tipo que pudiera sufrir el ser humano, lo cierto era que todo esto servía a la larga para mejorar y progresar. Vamos a ver si ahorita vemos otro poquitico. ¿Por qué entonces vemos, no tenemos que hablar de la dialéctica porque creo que la hemos entendido y vemos que aportó mucho a su sociedad? Pero ¿qué dice entonces de Hegel? La maldad humana queda justificada para Hegel, escuchen. La maldad humana queda justificada. Aquí el fin justifica los medios de Maquiavelo. Aquí ya, como decía, que eran de lo que es Maquiavelo y Descartes, son los mitos más omniabarcantes. ¿Qué quiere decir? Que recoge a todos los demás porque los demás aplicaron esos mitos, aplicaron esos metarrelatos en su creación, digamos. Dice, la maldad humana queda justificada, o sea, el fin justifica los medios, ahí lo está diciendo. Las atrocidades cometidas por los hombres eran las contradicciones con las que Dios, la razón o el espíritu entretejían la historia. ¿Ah? Ahí vemos cómo apartan a Dios de alguna manera del panorama. Todos estos, a excepción de Locke, todos han apartado a Dios. No se nota, eso se nota, es evidente. Dice, la responsabilidad individual, que es el pensamiento judeocristiano, no está en el pensamiento de Hegel. O sea que relativiza los principios judeocristianos, los principios y valores judeocristianos, sabiendo que son absolutos. No se pueden relativizar, pero él dice la responsabilidad individual, o sea, el pensamiento judeocristiano, no está en el pensamiento de Hegel, ya se pueden dar cuenta entonces. Su nueva filosofía social, cómo el hombre era malo desde su origen y la sociedad imperfecta. Ahí está Rousseau. Reforma y la revolución violenta. Salmo 36 del 1 al 3, por favor. Salmo 36 del 1 al 3. Dice, el pecado... Sigue. Ok. El pecado habla al malvado en lo profundo de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cree que merece alabanzas al punto de no hallar aborrecible su propio pecado. Sus palabras son malvadas y engañosas. Ha perdido el buen juicio y la capacidad de hacer el bien. Ahí lo define, ¿sí o no? Ahí está. Pasamos a Augusto Comte. Acuérdense cuando hablábamos de los tres sociólogos inicialmente, que este es contrario a los otros que hablábamos, que era Weber y Amos. Acuérdense. Entonces, pongamos mucha atención a esto que les voy a decir, porque me suena como evaluación. Dice, el mito de los tres estados de la humanidad o de que el hombre moderno ya no necesita a Dios. Eso se llama positivismo. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que el estado en que estamos nosotros, en la cosmovisión en que estamos, que es la bíblica, es la ya mandada a recoger. Que el hombre ya es obsoleto si está con Dios. Palabras más, palabras menos, eso es lo que dice él. Ese es el positivismo, sacar a Dios del panorama porque ya es obsoleto. ¿Ve? Leamos Primera de Pedro 1 del 8 al 9 e Isaías 61, 10. ¿Ya? A ver, por favor. Yo tengo Isaías 81:10. Ay, No, perdón. 61:10. Perdón.
Primera de Pedro, 61:10, ya lo tengo acá. primera de Pedro, Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema o una novia adornada con sus Ahí joyas. está. Ahora primera de Pedro, 1 del 8 al 9, por favor. Ustedes ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo vean ahora, creen en él y se alegran con el gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Ahí Los está. profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron y observaron esta salvación. Ahí está. Y van preparando Romanos 1 del 20 al 32. Entonces, ¿qué vemos en este autor? El estado teológico. Aquí están los 3 estados de los que está hablando. Pongan atención a estos 3 estados. Dice, el estado teológico o ficticio de la humanidad es el más ancestral, el más obsoleto. El estado teológico, o sea, con Dios, ¿no es cierto? O ficticio, dice, de la humanidad es el más ancestral, el más obsoleto. O sea que ya nosotros estamos mandados a recoger, nosotros estamos mal, según Comte, ¿no? El segundo dice, el estado metafísico o abstracto en el que domina el pensamiento filosófico. O sea que ya deberíamos estar pasando a ese otro estado, metafísico o abstracto, en el que domina el pensamiento filosófico. Y el tercero, que ya debíamos pasar del estado teológico al estado metafísico y de ahí pasar al estado científico o positivo. Mire, yo les decía que es positivismo. Estado científico o positivo es el que se ocupa meramente del estudio y observación de los hechos positivos. Entonces ahí dice, como dice aquí, el mito de los 3 estados de la humanidad o de que el hombre moderno ya no necesita a Dios. A eso es lo que está diciendo en el tercero. Imagínense. Vemos entonces que ¿qué hace este hombre? Desecha los intentos emprendidos desde la religión y la filosofía por descubrir el por qué y el para qué. No le interesa. Desecha los intentos emprendidos desde la religión y la filosofía por descubrir el por qué y el para qué. Acuérdense que entre la teología y la filosofía es la que nos permiten descubrir la verdad, que es la única verdad que nos hará libres. Entonces, renunciando a las pretensiones procedentes de la religión y la filosofía por establecer conocimiento absoluto, otro que absolutiza. Profe, ¿Sí? yo leía de este autor, de Comte, y realmente me llamó mucho la atención el pensamiento de este señor. Obviamente sigue las ideas de Descartes y coloca la lógica en primer lugar. Claro. Y él criticaba la religión y la ética por su falta de fundamento en la realidad empírica. O sea, porque no comprobaba nada, porque no, o sea, no se palpaba nada. Exactamente. Se dice que este señor, que este autor se le llama el padre de la sociología porque él toma la sociología como para reemplazar lo que es la religión y la ética. Él estaba buscando con qué reemplazar la religión y la ética dentro de la sociedad. Exactamente. Y encuentra la sociología y la establece. Y por eso se dice el mal llamado padre de la sociología. Exactamente, el mal llamado. Del positivismo. Porque si ve la terminación. Exacto. Él precisamente absolutiza lo relativo. Ahí le da, o sea que es una idolatría. Entonces, perdón, ahí pueden ver. Gracias por tu aporte. ¿Cómo es tu nombre? Ginis, profesor. Ginis, muy bien, gracias. Entonces leemos Romanos 1 del 20 al 25, porque no podemos leerlo todo. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa.
y a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves y de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Gracias, muy amable. Ahí podemos ver que en la palabra de Dios encontramos todas las respuestas, encontramos sustento para todo lo que el mundo hace y dice. ¿Ve? Todo. Entonces uno dice, ¿cómo no voy a leer la palabra de Dios? ¿Cómo no voy a leer el manual del fabricante? Ahí es donde encontramos todo. ¿Qué más decimos de Augusto Comte? El mito comtiano constituye el estado positivo o científico en el que el ser humano había renunciado a conocer la causa original de los hechos y descubrir las leyes que los gobiernan. Acuérdense cuando veíamos precisamente en la soberanía de las esferas, este hombre crea todo lo que le da la gana, pero sin ir a la fuente. ¿Ve? El que el ser humano había renunciado, dice, el mito comtiano constituye el estado positivo o científico en el que el ser humano había renunciado a conocer la causa original, renunció a conocer quién fue el creador, qué fue lo que creó en su mente lo que le dio la gana, pero no lo confrontó con la experiencia que Dios le tuvo que le proporcionar, porque como les decía, todo hombre es iluminado, todo hombre tiene la gracia de Dios, y eso lo desechó. Dice, renunció a conocer la causa original de los hechos y descubrir las leyes que lo gobiernan. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa? ¿A dónde llega? Dice, Comte nunca pudo ver los aspectos constructivos de la religión y la filosofía. Claro, ¿cómo los iba a ver si estaba perdido? Nunca pudo concebir a la religión, la filosofía y la ciencia más que como etapas históricas sucesivamente superadas. O sea que nos va a tocar correr para poder superar esas etapas históricas. ¿Qué tal? ¿Qué tal la propuesta? Bien, seguimos viendo. Dice, Comte se concentra en los aspectos negativos a los que la religión y la filosofía han dado lugar en la historia. Sienta de manera frontal las bases para el ateísmo moderno. Acuérdense lo que leíamos. Ay, permítanme un momento que voy a coger esta agüita. Acuérdense cuando leíamos comenzando la materia y comenzando la modernidad, de que el fin primordial de la sociología en la modernidad era precisamente terminar o sustituir a la religión en la época moderna. Aquí están todos estos autores que están sustituyendo precisamente la religión en la época moderna. ¿Y por qué ese deseo? ¿De dónde nace ese deseo de acabar con las instituciones religiosas? ¿Por qué era? Por la deformación del mensaje bíblico. Entonces, aquí es donde vamos a ver, ahorita que veamos a Marx, ojalá nos alcance el tiempo para leer una parte de cómo era Marx, cómo era el pensamiento de Marx y en qué momento se desdibujó. Entonces, la deformación del mensaje bíblico que había llegado a las iglesias cristianas del momento. Entonces, estaba siendo deformado. ¿Por qué? Porque la prédica, lo que predicaba el clero no era el evangelio revolucionario de Jesucristo, capaz de cambiar y transformar a las personas, porque eso es lo que hace el evangelio revolucionario de Cristo,
cambiar a las personas, sino que era lo que se predicaba, todo lo contrario, el mantenimiento del orden social existente, o sea, lo que había. La iglesia alcahueteaba, la iglesia iba con lo que se estaba dando. Y habla de la iglesia cristiana, estoy hablando de la iglesia cristiana. ¿Ah? Pero ahí podemos ver que ahí se estaba dando precisamente la teología liberal. ¿Ve? Que yo sé que ustedes la vieron el semestre pasado en epistemología. Entonces, ¿qué era qué más era lo que se predicaba? Una teología de la resignación. ¿Ve? Resignación, o sea que se resignaban a lo que se estaba dando. La iglesia no sentaba una posición contestataria. ¿Ve? Entonces era una teología de la resignación que justificaba las estructuras sociales de los regímenes absolutistas. ¿Mm? Entonces, que fomentaba la apatía social en el pueblo. Entonces, ahí es donde vemos que muchos de estos autores, por eso es que dice, Comte se concentra en los aspectos negativos a los que la religión y la filosofía han dado lugar en la historia. Sienta de manera frontal las bases para el ateísmo moderno. Uno no lo está justificando, pero uno tiene que analizar un poquito el contexto en que estaban viviendo para ver por qué tanto se fueron dejando a Dios. Y ahí hay una razón, y muy de peso, pero pues ese no es el hecho, ese no es la justificación, precisamente. Los que venían insinuando, los pensadores inscritos en el racionalismo iniciado por Descartes. ¿Sí ve que está diciendo que todos ellos venían insinuando esto? Los pensadores que venían insinuando, sentando de manera frontal las bases para el ateísmo moderno. Ellos venían, los pensadores inscritos en el racionalismo, venían insinuando esto, todo esto iniciado por Descartes, como Hume con su escepticismo y Kant con su agnosticismo. Leamos Salmo 53.1. Romanos ya lo leímos, entonces leamos solo Salmo 53.1, por favor. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, están corrompidos, sus injusticias son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. Ahí está. No, pero eso ya lo habíamos visto. El mito kantiano constituye el estado positivo científico. No, fue que me devolví, qué pena. Pasamos entonces a Charles Darwin, que yo sé que ustedes ya lo han visto en otra materia y en profundidad, pero está dentro de los autores de la modernidad, que tiene las mismas características de los otros, el racionalismo. Dice, el mito del evolucionismo o de que el hombre ha evolucionado a partir de los animales. Este mecanismo está guiado por una presunta selección natural, impersonal y azarosa, pretensión anticientífica, irracional y antibíblica del evolucionismo darwinista. Dense cuenta a dónde llega, ¿ve? Entonces, ¿qué pasa? Haciendo innecesaria la presencia de un creador Dios, otro que no parte de la creación. Acuérdese, soberanía de las esferas habla de eso. Tenemos que partir de nuestro creador, un creador, Dios y sustentador de todo lo que existe, como el que se revela en la Biblia y en la experiencia de los creyentes. Ahí está. Ahí podemos ver Génesis 1:1, lo sabemos, ¿no? Que no podemos partir para nada sin pensar en el creador, sin partir de la creación, sin darle la honra y la gloria al creador, ¿ve? O sea que el hombre se cree el creador, ¿ah? Y fuera de eso adora a la criatura, no al creador. Entonces estamos muy mal. Por eso, espero que estén hilando todos estos autores, todas estas proposiciones, todo esto que dice cada uno de ellos con lo que está sucediendo actualmente. Es más, yéndonos hasta el motivo religioso básico no cristiano. ¿Qué es lo que ha hecho? Los estragos que ha causado a través de la historia, en qué se han convertido.
Eso es lo que debemos pensar, en qué se ha convertido, que en la modernidad en qué se convirtió. Todos llegar a eso mismo. Porque todo esto es, todo ese racionalismo, todas esas ideologías que son motivo religioso básico, no cristiano, materia, forma. Todo van adquiriendo otros nombres más sugestivos, como para que digamos, no, qué lumbreras, pero ahí está. Todo lo estamos viendo hoy en día, todo esto. El hombre en su laboratorio queriendo crear al ser humano. Hay un libro que se llama El Mundo Feliz, se me olvidó el autor ahorita, Mundo Feliz. Es un visionario precisamente de todo esto, de cómo el hombre quería crear al hombre en un laboratorio. ¿Ve? Aldous Huxley se llama el autor. Y él habla precisamente de toda esta parte, de todo, cómo el hombre, el libro lo escribió hace más de 60 años, es un visionario que se adelantó a todos estos procedimientos, diciendo que precisamente en el laboratorio creaba el hombre de acuerdo a lo que querían, que lo quiero de ojos azules, tome, lo quiero con 1,90 de estatura. Y él hace ver, él deja ver ahí que nosotros somos los más primitivos, porque al hombre tenía que hacerlo de acuerdo a las necesidades que había en ese momento. Entonces ese libro es muy importante leerlo, porque lo deja uno abismado, lo deja uno de verdad pensando tanto. Vemos entonces de Charles Darwin los descubrimientos de la ciencia y la desprejuiciada argumentación filosófica. La creencia en un Dios creador y sustentador de todo lo que existe deja cada vez más al ateísmo sin palabras. Esto estamos diciendo, estamos renegando a Charles Darwin, porque dice los descubrimientos de la ciencia y la desprejuiciada argumentación filosófica. La creencia en un Dios creador y sustentador de todo lo que existe deja cada vez más el ateísmo sin palabras. Claro, es que existe la microevolución dentro del cristianismo. Existe. ¿Cómo entonces se ve que ahora en las mujeres se puede hacer una pequeña operación en el feto estando todavía en el vientre de la madre? Eso se hace, eso es la microevolución. Se hace también un tamizaje desde el vientre para saber qué enfermedades podrán tener los niños, el bebé que se está esperando. Entonces, pero todo se hace de la mano de Dios. Todo eso teniendo en cuenta el Creador, teniendo en cuenta que Él guía nuestros pasos, teniendo en cuenta que hay una inteligencia superior que nos guía. ¿Ve? Dice la evolución teísta, oiga, la evolución teísta, Dios, ¿no? Tiene cabida dentro del cristianismo con la teoría del diseño inteligente. Ahí está. Solo una es incompatible con el cristianismo, el evolucionismo naturalista ateo. Ahí podemos ver en qué difiere uno del otro, que desde que hagamos las cosas de la mano de Dios, todo fluye. Llegamos a Carlos Marx. ¿Qué dice de él? Dice, el mito de la redención proletaria o que los pobres se heredarán la tierra y serán libres. Carlos Marx fue un filósofo, ojo a esta descripción, fue un filósofo, intelectual y militante comunista. Es el padre del socialismo científico del comunismo moderno. ¿Ah? ¿Qué perfil? Sus ideas dieron origen a los regímenes políticos comunistas, ateos y totalitarios más cuestionados del siglo XX por su violación masiva de los derechos humanos. Vamos a leer Hechos 2 del 42 al 47. Mientras busco aquí lo que les voy a leer.
Bien. Hechos 2 del 42 al 47. A ver, rápidamente. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Ahí está. Contradice precisamente ese mito de la redención proletaria, o que los pobres heredarán la tierra y serán libres. No, aquí la palabra de Dios nos enseña precisamente cómo podemos hacer las cosas sin ofenderlo, teniéndolo a Él en cuenta. Les voy a leer una parte de un libro que es del pastor Arturo Rojas, no sé cuántos ustedes lo conocieron. El pastor Arturo Rojas escribió los devocionales, que los leo inclusive en las clases presenciales. Tengo libros y todo lo que él escribió, en todo lo que él escribió está todo el marco teórico de todo lo que es el IBLI y el Factor. Entonces es muy interesante. Aquí en este libro que les voy a leer se llama Materia o Espíritu. Y mire lo que él dice sobre Marx. Dice, para entender mejor por qué un pensador como Marx terminó asumiendo posturas tan radicales a favor de la materia y en contra del espíritu, debemos entender su pensamiento como una reacción contra los excesos del espiritualismo. Acuérdense de esa terminación, ismo, ¿ve? Una reacción contra los excesos del espiritualismo pasivo, discriminatorio y aislacionista en que ha incurrido con frecuencia la Iglesia. De hecho, es poco conocido el incipiente y tal vez excesivamente idealista pensamiento cristiano de Marx, previo al surgimiento de las ideas por las cuales llegó a ser conocido. Por eso muchos se sorprenden al leer de la pluma de este personaje las siguientes palabras. Ojo que eso es literal de Marx. Dice, la unión con Cristo consiste en la más íntima comunión con Él, en estar impregnados del más alto amor por Él, al tiempo que tomamos nuestro corazón hacia nuestros hermanos, al tiempo que tomamos nuestro corazón hacia nuestros hermanos, por quienes también se sacrificó. ¿Quién va a creer que esas palabras son de Marx? Después de ser lo que hizo posteriormente, ¿no? ¿Qué dice aquí el pastor Arturo? Dice, evidentemente su comunismo ateo posterior estaba inspirado en la comunión a la que Cristo nos llama y para la cual nos capacita, pero que la Iglesia ha estado en muchos casos lejos de lograr debido a una manifiesta negligencia e incomprensión. Acuérdense lo que les decía ahorita. ¿Cuál era el propósito primordial del socialismo, de la sociología en la Edad Moderna? ¿Ve? ¿Y qué fue lo que frenó? Dice, pero que la Iglesia ha estado en muchos casos lejos de lograr debido a una manifiesta negligencia e incomprensión de lo que Dios quiere de ella. Parece ser entonces que Marx tuvo las cosas claras antes de su defección o apostasía para volverse a su pensamiento más conocido. Basado en estas sorprendentes, poco conocidas y tempranas declaraciones de Marx, el pastor y escritor cristiano Darío Silva se preguntaba ¿por qué Alemania tuvo oídos sordos y no escuchó al Marx cristiano? ¿Por qué luego toda Europa fue hipnotizada por el Marx poseso? Yo prefiero la primera versión marxista. Yo también, por supuesto. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Mire que todos estos hombres fueron iluminados, pero se perdieron. ¿Y quién ha tenido la culpa? Mire el compromiso que adquirimos hoy. A veces los cristianos somos
los peores testimonios ante los demás. Uno ve eso y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo es posible? Antes la gente, por eso es que la gente ya no le cree a los cristianos, porque a veces tenemos una forma de ser, unas actuaciones que no dicen nada, no dicen nada. Y ahí podemos ver, la iglesia ha tenido la culpa de muchas cosas en determinado tiempo. ¿Ve? Sus ideas dieron origen a los regímenes políticos comunistas, ateos y totalitarios más cuestionados del siglo XX por su violación masiva de los derechos humanos. Entonces ahí podemos ver cómo estos pensadores sí observaban lo que estaba pasando en la iglesia. ¿Qué más dice? El error de Marx en cuanto a Dios, la religión y el cristianismo fue compartir la dialéctica de Hegel. Ahí está. Absolutizando lo relativo. Dialéctica de Hegel, acuérdense, enfrentaba situaciones contrarias buscando una verdad relativa. Ahí está. Las ideas de Marx en el campo social y político constituyen la mejor demostración de su fracaso, porque va en contravía con el Evangelio y está condenada al fracaso. Del pensamiento de Marx es rescatable que lo dice el pastor Darío, dice, desde la óptica cristiana, sus diagnósticos sociales fueron muy buenos. Eso es lo rescatable en él, los diagnósticos sociales. Acuérdense cuando hablábamos que diagnosticar algo es muy importante, pero no las soluciones a sus propuestas. Es decir, diagnosticó, pero no dio solución a lo que diagnosticó. ¿Ve? Primera de Timoteo 4 del 1 al 3, por favor, que ya vamos a terminar. A ver, Primera de Timoteo 4 del 1 al 3. Dice el Espíritu. Sigue. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. Ahí está. Bien. Y vemos el último autor, que es Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. ¿Qué nos dice? Creo que también en epistemología lo vieron. El mito de Edipo o de la religión que surgió del sentimiento de culpabilidad. Él erradica la culpabilidad en el hombre, que hay una culpabilidad que es necesaria para llegar al arrepentimiento. Él habla de eso, que uno no debe, que nada nos puede llevar a un arrepentimiento, que todo lo que hagamos está bien. Dice, en el socioanálisis, el pensamiento de Freud concede a la psicología una autoridad similar o superior aún al de la revelación. Imagínense, ¿cómo va a hablar de esa manera? Dice, este considera la religión como una ilusión sin fundamento que debería ser sanada o superada en el momento en que se alcanzara la madurez o edad adulta del desarrollo. Repetimos esto porque es que esto es clave. ¿Qué considera Freud? Dice que la religión, considera la religión como una ilusión sin fundamento, que debería ser sanada o superada. Otro que habla de superar en el momento en que se alcanza la madurez o edad adulta del desarrollo. O sea que nosotros estamos ya también atrasados, ¿no? No hemos sanado o superado la religión como una ilusión sin fundamento. Estamos atrasados, porque eso es lo que nos recomiendan estos autores, lo que nos dejaron. ¿Qué más dice Freud? Dice, la principal consecuencia social del mito de Freud es la epidemia de promiscuidad sexual practicada como la bondad del llamado amor libre. A Freud le debemos todo esto, la promiscuidad sexual, le debemos las enfermedades venéreas, le debemos el homosexualismo liberado o liberal,
Le debemos precisamente los abortos, todo lo que vemos hoy en día, el que la mujer diga, es mi cuerpo y yo mando en él, yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, nadie tiene por qué decirme qué hacer y qué no hacer. A este autor le debemos todo esto porque él promovió precisamente como la promiscuidad sexual practicada como la bondad del llamado amor libre. Él por debajeó la palabra amor, porque no es hacer el amor, sino tener relaciones sexuales. El amor, la palabra amor se debe respetar, porque la palabra amor podemos verlo en 1 Corintios 13, que habla del amor. Y este hombre precisamente lo por debajeó. ¿Ve? Al hablar de que el amor es libre y lo pueden hacer porque la relación, hablando ya en otros términos, decía que la relación sexual o el amor libre supera los traumas de la religión en el hombre. Eso era lo que decía. Amor sinónimo de la relación sexual, según él. Entonces, ¿qué él fue lo que nos dejó Freud? Lo único rescatable de Freud, que lo dice también el pastor Darío, es la somatización. Que ahí caló, porque dice que somatizamos, cuando somatizamos nos duele todo el cuerpo, que resultamos con enfermedades y con dolores en nuestro cuerpo. ¿Cuándo qué? Cuando no sacamos todo lo que con lo que nos vamos cargando a diario. Es decir, en nosotros, en nuestro contexto cristiano, cuando no nos acercamos a Dios y le pedimos perdón todos los días de lo que le ofendemos, y le pedimos que tenga misericordia de nosotros, y le confesamos nuestros pecados, y nos acercamos a Él en un arrepentimiento verdadero, dispuestos a confesar nuestros pecados. Eso nos libera, eso es lo que nos libera, nos deja livianitos. Ya en el contexto de Freud, según él, es los contenidos neuróticos del día, para él lo llama así, pero nosotros sabemos que es acercándonos a Dios cuando nos liberamos de todas esas cargas, de todo ese lastre que recogemos todos los días. Ahí sí tuvo razón. Dice, guiada por las pulsiones de la libido, ejercidos libremente más allá de... Aquí estamos hablando del llamado amor libre, que es guiado por las pulsiones de la libido, ejercido libremente más allá de las malsanas prohibiciones impuestas por el superyo. Romanos 1, del 24 al 25, leemos por favor. Romanos 1, del 24 al 25, rápidamente. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Ahí está. Todo lo dice la palabra de Dios. Eso, todo así ha sucedido y está sucediendo. Está sucediendo porque hoy en día no hay recato en la mujer. Estoy generalizando, pero pues sabemos que hay excepciones. No hay recato en la mujer. Ya el tener relaciones sexuales con un hombre es salir y disfrutar. No compromete a nada. No hay temor de las consecuencias de lo que hacemos, para nada. Freud estableció las bases para la sobrevaloración casi obsesiva de gran parte del mundo moderno con la sexual. Estableció las bases para la sobrevaloración casi obsesiva de gran parte del mundo moderno con la sexual. O sea, que lo sexual era el remedio para todo, según él. Y Dios no es que nos prohíba la relación sexual, para nada, pero sí organizada, en orden, ordenada. Una especie de tiranía de la libido que subordina a ella todo lo demás, incluyendo la moralidad cristiana,
Este se dio cuenta que detrás de los fenómenos neuróticos se escondían perturbaciones sexuales ocurridas en el pasado. Ahí estaba diciendo y sigue hablando. Llegamos hasta aquí. Muestre a ver, creo que sí. Sí. Llegamos hasta aquí. Entonces, con este último autor.